hermanos, pues como siempre, primero, dar la bienvenida a la iglesia, a todos los que nos visitáis, ¿vale? Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor, porque sin su ayuda no podemos entender las cosas bien, ¿de acuerdo? Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias primeramente porque nos das la vida, nos das todo cuanto necesitamos para vivir en este mundo y vivir para ti. Gracias por este edificio, por esta iglesia, Señor, a la que podemos venir con libertad y con amor. Gracias por lo que tienes preparado para nosotros. Te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento, que nos nutras el corazón y que nos ayudes a vivir una vida para ti como tú quieres, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos, pues estamos llegando ya casi a la recta final de nuestro círculo, ¿verdad? Nuestra ruleta, como la solemos llamar, del administrador fiel. Llevamos ya unas cuantas clases y he de decir, hermanos, que tenemos hasta la siguiente clase. Vamos a aprender a gastar sabiamente, pero no se detiene ahí la enseñanza. Hay algunas otras enseñanzas que se añaden en el libro y que seguramente vayamos a dar, así que extenderemos las clases a unas pocas más porque son muy, muy importantes. El día de hoy, hermanos, educando hijos. ¿Qué tiene que ver el tema de la crianza de los hijos con el dinero? ¿Será que cuando tenemos hijos gastamos un poquito más? Por supuesto, ¿verdad? Pero no solo gastamos un poquito más, sino que también tenemos una enorme responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a ser sabios, a ser prudentes con el tema del dinero y con las posesiones, ¿verdad? Bien, como he dicho hoy hemos llegado ya aquí a esta parte de la ruleta, educando hijos. Bueno, Howard cuenta una experiencia que tuvo con una familia donde estaban un día al aire libre. Es una experiencia que vamos a contar un poquito más adelante, pero hermanos, es obvio que entre más seamos en casa, más vamos a gastar, ¿no? Lo he dicho al principio. Hoy vamos a ver lo importantísimo que es poder transmitir a nuestros hijos no solo nuestra fe, no solo algunas lecciones de vida que nosotros hemos vivido y que queremos transmitir a nuestros hijos, o bien para que no vuelvan a cometer los mismos errores, o bien para que tengan ya enseñanzas con las que luego se puedan defender cuando tengan su propia familia o estén allá afuera, ¿verdad? Necesitamos una enseñanza bíblica y sólida para nuestros hijos, para que ellos también vayan creciendo y vayan caminando con el Señor en todo este tipo de enseñanzas. En el INSTI, hermanos, no enseñan a nuestros hijos a gastar el dinero. No debe ser ahí donde les enseñen. Ellos deben aprenderlo en casa. Deben verlo en sus padres o en sus tíos o en sus abuelos, con quien sea que estén viviendo los chicos, ¿de acuerdo? Entonces, como dije antes, Alfredo y Alicia, los personajes de nuestra historia, se encontraban un día en una barbacoa y le dijeron a Howard que sus padres no les habían enseñado a administrar bien el dinero y las posesiones y temían que ellos estaban haciendo exactamente lo mismo. No sabían si de verdad estaban enseñando bien a sus hijos cómo gastar lo que ellos tenían, que no estaban siendo el mejor ejemplo para ellos. Entonces, ¿cuántos hermanos aquí tenéis o habéis tenido la sensación de ver que nuestros hijos no entienden el valor del dinero? Algunos de vosotros ya tenéis los niños grandes, pero seguramente cuando ellos están un poco más pequeños, ¿a que os daba la sensación de que ellos no entendían el valor del dinero? Normal que no, ¿verdad? Recuerdo a mi sobrina, no a la mayor, ahora tiene ya 7 años, pero cuando era más pequeña, le gustaban mucho las monedas y en algún momento a lo mejor tenía 50 céntimos en monedas, le poníamos un billete de 5 euros y le decíamos, no, ¿a qué prefieres tú? ¿El billete o estas monedas? Ella elegía las monedas, ¿no? Porque eran más vistosas. Por supuesto que ya no sabía el valor del dinero. Es algo que ya debía ir aprendiendo. Así que, hermanos, tanto si tenéis hijos como si los tenéis pequeños o están ya grandecitos, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Sea cual sea el contexto en el que nos encontremos hoy. Bien, me gusta esta frase que introduce, Howard en su libro. Dios no tiene nietos.
Dios no tiene nietos. Os voy a contar una historia que se cuenta aquí el autor del libro. Dice que en 1904, Gales, el país de Gales, experimentó un avivamiento, hermanos, en el que todo cambió drásticamente. Empezaron a convertirse las personas de los barrios y las ciudades. Drásticamente empezó a cambiar todo, se convirtió un montón de gente. Dice que en aquel entonces los bares, cerraron porque ya no había personas que fueran a los bares. El crimen prácticamente desapareció, por lo cual los policías cambiaron sus armas por guantes blancos, y dice que ni aún los caballos entendían a sus dueños cuando les hablaban, porque las personas habían cambiado tanto, incluso su forma de hablar, que los caballos no les entendían, porque trataban mal a los caballos, con palabrotas, con ira, pero habían cambiado tanto que ni siquiera los caballos entendían a sus propios dueños. Así que Gales empezó a enviar un montón de misioneros a un montón de partes del mundo, y algunos de ellos fueron a la Argentina, ¿no? Estando en la Argentina, uno de esos misioneros le predicó el evangelio a un joven que se convertiría en alguien de mucho renombre, Luis Palau. No sé si os suena Luis Palau en Latinoamérica. Algunos consideran a Luis Palau como el Billy Graham de Latinoamérica. De hecho, hay una peli de él en el que se observa toda su vida, ¿no? Las miles y millones de personas a las que predicó el evangelio. Fue un gran evangelista, hace poco partió con el Señor. Y dice que en los años 70 Luis Palau quiso viajar a Gales porque tenía un enorme deseo de agradecer al país al que envió misioneros para que le predicaran a él el evangelio. Pero cuando llegó en Gales, él se quedó prácticamente estupefacto, ¿no? Se dio cuenta de que solo el 0,5% de la población de Gales asistía a la iglesia. El índice de divorcios era el más alto jamás registrado. Las iglesias cerraban y en lugar de un local para una iglesia, pues se volvieron a abrir los bares en los mismos locales de las iglesias. Tremendo, ¿verdad? Y el rugby, este deporte, el rugby, había reemplazado al cristianismo como la religión oficial. La gente estaba más apasionada por el rugby que por Cristo. Así que cada domingo iban a los partidos en vez de ir a la iglesia. Luis Palau, en base a esto que experimentó, rodó una película que se llama Dios no tiene nietos, donde la trama principal se enfoca en decir, en hacernos saber que la responsabilidad de transmitir nuestra fe a la generación siguiente, esa responsabilidad es de los padres en primer lugar. Transmitir la fe y los conocimientos a la siguiente generación es un deber, una obligación de los padres, ¿no? Porque, hermanos, fijaos, en 70 años, un poco menos de 70 años, el cristianismo había casi desaparecido. Un país que vivió un gran avivamiento, en 70 años cambió de nuevo drásticamente. La culpa de los padres. No transmitieron su fe a la siguiente generación. Es por eso que emplea esta frasecita: Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Yo recuerdo compañeros míos que dicen que ellos no creen, pero que su abuela o su madre tiene muchísima fe, de manera que cuando ellos mueran, ellos van a ir agarrados del pie de su madre o de su abuela, porque su madre es súper creyente o su abuela, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, Dios demanda a cada persona que se arrepienta y crea en el evangelio. La fe de sus padres no les puede salvar, ¿verdad? No les puede salvar. Hermanos, tenemos un gran privilegio, la verdad, un gran privilegio. Transmitir a aquellos que Dios nos ha permitido cuidar, Dios nos ha dado para que los criemos en sus caminos, ¿no? Es una responsabilidad. Yo muchas veces lo digo, mis hijos no son míos, mis hijos son de Dios. Mis hijos me los ha dado Dios para que yo los críe, para que yo los cuide, pero son suyos. Son suyos, así que debo ser un buen administrador. Y qué importante, hermanos, es dar buenos consejos, buena ayuda a nuestros hijos con respecto al dinero y las finanzas, ¿no? Que ese es el tema que nos ocupa hoy. Queremos que nuestros hijos, por supuesto, ¿no? Vivan una vida libre de deudas, ¿no? Queremos que nuestros hijos, cuando vayan creciendo, sean generosos, como Dios ha sido con ellos y con nosotros.
Eso es lo que queremos en nuestros hijos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Vale. Que no veo caras haciendo así. Pues claro que sí. Queremos que nuestros hijos tengan un corazón generoso para dar a las personas. Fijaos, hermanos, este dato. Los padres y los maestros pasarán entre 18 a 22 años preparando a jóvenes para un oficio, para enfocarse en una carrera, pero nunca, o más bien casi nunca, tienen tiempo para enseñar a los jóvenes el valor del dinero que ellos van a generar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado con nuestros hijos a decirle, mira, debes gastar así, debes ahorrar? No creo que deberías comprarte ese coche, por muy bien que luzca, deberías comprarte un coche un poco más, no sé, menos visto, ¿no? Pasamos mucho tiempo enseñando muchas cosas a nuestros hijos, pero cosas importantes no las enseñamos. Y una queja muy grande que yo he escuchado cuando era joven y ahora también, es que los chicos salen del cole y no saben hacer la declaración de la renta, por ejemplo. Qué bueno sería que salieran del instituto sabiendo hacer cosas tan sencillas como esas, ¿no? Bien, aquí tengo un texto que me gustaría que alguno de vosotros leyera. Recordar que tenemos el micro ahí, creo que está encendido, para vuestras opiniones. ¿Sí? ¿Alguien lo puede leer, por favor? De Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Muy bien. ¿Qué estaba hablando el Señor ahí a Moisés, no? Estas palabras que yo te mando hoy, primero van a estar en tu corazón, pero luego las repetirás a tus hijos. Y tus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. Ese es, hermanos, el método de Dios. La transmisión oral, la transmisión ejemplar. Pero por supuesto no solo eso, tenemos este precioso libro que es la Biblia, que nos transmite esas verdades tan importantes de Dios, ¿verdad? Entonces ahí está de nuevo, hermanos, hacer énfasis en la responsabilidad de los padres, en primer lugar, de transmitir a los hijos consejos tan valiosos. Bien, método MVP. Método MVP. Howard, no sé si lo desarrolló él, pero sí que lo incluye. Este método, bueno, estas siglas significan modelo, a ver que no lo olvide, quiero meter la pata, sí. Modelo, comunicación verbal y experiencia práctica, ¿vale? Modelo, comunicación verbal y experiencia práctica. Ahora vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. En primer lugar, modelo. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo en su primera carta escribe a la iglesia de Corinto, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pablo era un ejemplo de Cristo, por eso podríamos ver a Pablo y reflejarnos en él. A la vez que imitamos a Pablo, también imitamos a Cristo. Deberían pensar lo mismo nuestros hijos de nosotros. Quiero imitar a mi padre porque mi padre es como Cristo, ¿no? Quiero imitar a mi madre porque mi madre es como Jesús. Tiene un buen carácter, es generosa, es amorosa. Así que ahí tenemos ese principio, hermanos. Y esa comunicación verbal, ese modelo, en ese modelo nosotros lo sabemos y muy de cerca algunos, que los niños absorben absolutamente todo, incluso la manera en que nosotros como padres gastamos. Los niños absorben tanto lo bueno como lo malo. Basta que a un padre se le escape un taco para que su niño el día de mañana lo esté repitiendo por ahí por la calle, ¿verdad? Porque lo absorben todo, tanto lo bueno como lo malo. Así que incluso, hermanos, lo que ellos ven en nuestra economía, ellos también posiblemente lo van a repetir en el futuro. Dios mismo usó esta técnica, ¿no? Dios mismo. Dios envió a su Hijo para mostrarnos a nosotros cómo vivir. Dios se hizo carne en la persona de Jesús para darnos ejemplo de cómo vivir. Si Dios nunca se hubiera hecho carne y nos dijera, imítame, ¿cómo podríamos imitarle? Si no tenemos un referente, ¿no? Alguien al que podamos ver
aunque sea a través de los ojos de la fe, y poder imitarle. Hemos dicho varias veces que Jesús ha sido ejemplo en todo, incluso gastando, ¿no? ¿Sabíais que los discípulos también tenían una economía, ¿no? Que aunque había un encargado del dinero, que era Judas, un traidor, pero ellos tenían una economía, así que incluso para eso hacía falta sabiduría, hermanos. Y mira esta frase: podemos enseñar todo lo que creemos, pero solo reproduciremos lo que somos. Podemos enseñar todo lo que creemos, pero solo vamos a reproducir lo que en realidad somos. Podemos darle un montón de ejemplos a nuestros hijos con nuestros labios. Hijo, no tienes que hacer esto, no tienes que gastar en esto, recuerda ahorrar, recuerda ser ordenado, pero como tú no lo practiques en casa, tus palabras se las lleva el viento. Porque tienes que ser un modelo, tengo que ser un modelo para mis niños. De nada sirven las palabras si el ejemplo no lo pueden estar viendo. Bien, entonces en primer lugar, hermanos, somos un modelo, ¿no? Somos hijos de Dios, somos pequeños Cristos, ¿no? Eso es lo que significa cristianos. Llevamos el nombre de Cristo en nuestra frente, en nuestro pecho, y todo cuanto hagamos al final va a repercutir sobre nuestro Señor. Bien. ¿Qué tal, hermanos? ¿Estamos siendo modelos para nuestros hijos, para nuestra familia? Quizá hemos estado metiendo la pata, gastando en desorden, no lo sé. Creo que tenemos mucho de qué arrepentirnos, ¿no? Todos, ¿eh? Yo el primero. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, por material como este, porque yo estoy empezando con la crianza. El niño mayor tiene 2 años, ¿no? Y quizá alguno de vosotros pensaría que bueno que yo hubiera encontrado este material hace 15 años, cuando mi hija mayor tenía 2 años, ¿no? Hace 20 años, cuando mi hijo mayor tenía 3 años. Pero bueno, hermanos, todo el Señor sabe sus tiempos y hoy podemos estar recibiendo esta enseñanza que de verdad es muy valiosa. Así que dejamos el primer punto. Modelos, somos modelos. Nuestros niños, aunque sean mayores, van a hacer lo que nosotros estemos haciendo. En segundo lugar, comunicación verbal. Y la comunicación verbal, he puesto este versículo que ya hemos leído, ¿no? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Aparte, lo primero, hermanos, es ser un ejemplo, pero ese ejemplo debe ir acompañado con palabras también, o al revés, las palabras deben ir acompañadas con el ejemplo. Así que si nosotros debemos transmitir a nuestros niños la palabra de Dios por nuestras bocas, porque obviamente al principio ellos no saben leer, luego lo aprenderán, pues también tenemos que ser un ejemplo de ello. Hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos todo acerca de nuestra fe, ¿no? También nuestros aciertos y nuestros fallos. ¿Cuántos de vosotros que tenéis a vuestros hijos ya mayores no habéis dado un consejo a vuestros hijos? Hijo, no hagas eso. ¿Pero por qué, mamá? Porque a mí me pasó. Y yo no quiero que a ti te pase lo mismo que a mí. ¿Cuántos de vosotros lo habéis hecho en algún momento? ¿No? Aunque sea, no metas la mano en la plancha porque te vas a quemar, porque yo ya me he quemado. 3 dedos. 8 días estuvo sanándome la mano, ¿verdad? Nuestros aciertos y nuestros fallos deben servir como experiencia para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros. Y ¿sabes? El joven es muy testarudo, es necio. El joven necesita ser educado, ser reprendido. ¿Por qué? Porque cuando somos jóvenes pensamos que nuestros padres lo que nos dicen, lo dicen sin sabiduría, ¿verdad? Nosotros tenemos el control. ¿Qué va a saber mi madre de aquello? Bueno, pues no aceptas el consejo de tu padre, de tu madre, y luego vas y la lías. ¿Por qué? Porque, hermanos, la experiencia es un grado, ¿no? Es lo que se dice. Si alguien ya ha pasado por ello, qué bueno poder escuchar a una persona, ¿no? Que ya ha pasado por ello y que nos aconseje. Pero la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la Escritura, la necedad. Hemos oído, hermanos, antes de decir lo que voy a decir, yo he llamado a Marcos y le he preguntado, Marcos, ¿puedo recordar el ejemplo que tú has puesto ya muchas veces aquí en la iglesia? De cuando ingresabas mucho dinero en casa, y él me ha dicho, sí, tú tranquilo. Así que, aunque no está hoy nuestro pastor, porque está visitando su familia, yo ya le he pedido permiso, ¿vale? No sé si recordáis que Marcos y Mónica muchas veces han dicho que hubo un momento en sus vidas en que estaba ingresando mucho dinero en casa. Casi 5.000 euros al mes entre los dos. Marcos viajaba mucho a trabajar fuera, Mónica metía muchas horas, entonces pasaban mucho tiempo fuera de casa. Imagínate, casi 5.000 euros, más de 5.000 euros al mes, es buen dinero, hermanos.
Es muy buen dinero al mes, ¿no? Y ellos dicen que para intentar paliar esa falta de tiempo que ellos tenían en casa, luego cuando llegaban a casa intentaban comprar algún regalo caro para sus hijos, o les sacaban y les llevaban a sitios X donde gastaban mucho dinero en un solo día, ¿no? Entonces, fijaos, entraba tanto dinero en casa y finalmente dice que no cundía el dinero, no cundía, se iba porque intentaban paliar una cosa con la otra, ¿verdad? Así que, hermanos, estas cosas las estaban viendo sus hijos. Imagínate que tus hijos vean que tú estás ahí, venga a gastar, eso lo van a reproducir más tarde tus hijos también. Lo vamos a reproducir, es normal, ¿no? Si yo veo el ejemplo de mis padres haciéndolo, pues eventualmente yo lo haré también, ¿no? Entonces, hermanos, qué importante de nuevo es la comunicación verbal acompañada con el ejemplo de los padres. Bien. Y en tercer lugar, hermanos, una experiencia práctica. ¿Cómo podemos comenzar a poner en práctica todo esto que estamos hablando con nuestros hijos? Y repito, aunque ya tengan cierta edad, pero estén viviendo con nosotros, todavía nos están observando. Así que nuestros hijos pueden todavía aprender mucho de nosotros, aunque ya sean mayores de edad y demás. Bueno, pues tengo aquí este texto, Lucas capítulo 6 y versículo 40, dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué quiero decir o qué quiere decir Howard con este versículo? Que la idea de Jesús o la idea de un maestro es que su discípulo termine pareciéndose a él. Hay una frase secular que dice que el alumno supera al maestro, ¿no? No en este caso. El alumno nunca va a superar a Cristo, pero Cristo quiere por todos los medios que nos parezcamos cada vez más y más a Él, a nuestro maestro. Entonces, debe haber una experiencia práctica. Eso es lo que quiere Jesús, que aprendamos tanto de Él y de su palabra que finalmente nos convirtamos como Él en todos los asuntos, ¿no? En todos los asuntos. Howard dice que aquí, esto ya es muy práctico, hermanos, ¿vale? Hasta aquí hemos citado algunos versículos, algunos textos, algunas experiencias, pero él cita algunos puntos aquí en el que nos sirven porque son muy prácticos, cosas para poner en práctica en el momento en que lo escuches, en el momento en que lo apuntes. Dice que cuando nuestros niños están ya en edad escolar, deben empezar a recibir algo de dinero para empezar a gestionarlo, ¿no? En función de su edad también y de su entendimiento. No vas a soltarle ahí de repente 500 euros al pequeño, ¿verdad? Pero debes empezar a dar dinero a tus niños cuando son pequeños para que veas cómo lo están gestionando ellos. Yo recuerdo mi madre, nosotros cuando estábamos en el instituto, mi madre tenía un pequeño negocio y todos los días pues nos daba un poco de dinero para el patio, ¿no? Algunos ya llevaban la comida de casa, pero en este caso nosotros recibíamos un pequeño aporte. Y a veces me lo gastaba, otras veces lo ahorraba y no comía nada, ¿no? Para ahorrarlo porque quería comprar algo el fin de semana. Entonces empezaba yo a entender el valor del dinero de esa manera, poco a poco, poco a poco. Pero también, hermanos, podemos dar una paga semanal o mensual, quizá, a nuestros hijos, también quizá, hermanos, por los quehaceres de casa, ¿no? Nuestros hijos tienen la responsabilidad de ayudarnos, ¿no? Ayudar a limpiar la casa, a lavar los platos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero a veces es un incentivo económico, ¿no? Toma, tu paga porque has hecho muy bien tu trabajo. Podemos empezar a motivar a nuestros hijos de esa manera. Yo creo que es una cosa buena, ¿no? Pero obviamente que ellos no interpreten que si el día de mañana tienen pereza y no quieren limpiar, da igual, pues este fin de mes no me paga. No debe ser por eso, ¿vale? Pero sí es bueno que pueda haber una motivación. Y podemos ver cómo ellos empiezan a tomar sus decisiones. Algunos de ellos puede ser que se lo gasten todo el primer día. Le das un dinerito y se lo gastan el primer día. ¿Y qué pasa? Si tú le das a uno de tus hijos 10 euros y se lo gasta todo el primer día. Pues que va a pasar toda esa semana lamentándose por habérselo gastado tan pronto, ¿no? ¿No? A mí de pequeño me ha pasado, ¿no? Que a lo mejor recibes una paga y debiendo haber sido un buen administrador,
lo que haces es, te lo gastas todo el primer día y durante la semana ves como tus primos todavía tienen dinero para comprar chuches, pero tú no, porque te lo has fundido todo el primer día, ¿no? Howard dice que todos los sábados le compraba una bolsa de los chuches preferidos a su hijo. Y cuando él le llevaba esta bolsa a casa, dice que su hijo se los comía todos el primer día. Se le ponía la tripa, rápidamente de haber comido. Pero cuando su hijo mayor ya empezó a percibir una pequeña paga, ahora el padre le dijo, hijo, yo todos los sábados te compraba la bolsa de chuches que tú querías, pero ahora con tu dinero vas a empezar a comprártela tú mismo. Y dice que nunca se le va a olvidar la cara de su hijo cuando fue por primera vez a comprar la bolsa de chuches. Salió de allí y le dijo, papá, estos chuches me están costando un ojo de la cara. Me están costando todo el dinero, ¿no? Y dice que esa bolsa de chuches le duró más de una semana. Antes se la comía el primer día, pero como ahora ya con su propio dinero empezaba a saber el valor del dinero, ¿qué pasó? Ah, no, ahora sí. Y nuestros hijos, hermanos, muchas veces son así. Van al frigo, cogen la leche, se sirven los cereales, van 7 veces al frigo y en media hora ya no queda ni leche ni nada. ¿Por qué no saben el valor del dinero? No saben lo que sus hijos han estado trabajando para conseguir. Les falta sabiduría. Y además que los jóvenes, sobre todo, están en una edad en la que pues, comen mucho, ¿no? Están comiendo todo el día, son insaciables, ¿no? Entonces, claro, no saben el valor del dinero. Pues este fue el caso de Howard, ¿no? Y sus hijos. Cuando ya tuvo que pagar sus propias facturas, por así decirlo, ahora sí ya entendía que igual no tendría que comérmelos todos el primer día, ¿no? Sí, por favor. Estoy como hija, no como madre. Yo recuerdo que cuando mi abuela en Honduras ella siempre los domingos, o sea, siempre solía hacer platos exquisitos, ¿no? Para comer en familia después de la iglesia. Ella solía hacer camarones, o sea, platos que aquí a mí me parecen muy caros, obviamente, ¿no? Los camarones como langostinos y esas cosas, langostas. Y yo recuerdo el otro día, a veces solemos comprar aquí camarones y digo yo, qué caro, porque ahora me toca pagarlos a mí. Claro. Y digo yo, ahora ya no quiero comer camarones. Claro, porque nosotros ahora, yo como joven, miro lo que mi abuela pagaba de la luz, del agua y todo me toca pagarlo a mí. Y ahora lo miro, digo yo, madre mía, o sea, ahora lo entiendo todo. Sí. Y por eso, hermanos, luego, un poco más adelante, vamos a ver que es muy importante hacer partícipe a nuestros hijos, a cierta edad, hacerles partícipes de los gastos del hogar. No digo para que estén trabajando, que puede ser también, sino para que ellos vean, hijo, este mes esto vamos a pagar de luz, esto vamos a pagar de agua, de internet y esto nos queda para comer. Luego lo vamos a ver. Entonces, en esa experiencia práctica, hermanos, vamos a ver ciertos aspectos. Lo primero, dar. Hermanos, el mejor momento para enseñar a nuestros hijos a dar es cuando son jóvenes. Porque es cuando se arraigan muchos de los aspectos, no solo en su personalidad, sino también en su carácter, siendo jóvenes, ¿no? Él cuenta aquí la historia de un caballero que fue el capellán del Senado de los Estados Unidos. Y este capellán estaba apoyando un niño coreano, es decir, lo había no adoptado, pero sí, ¿cómo se dice, hermanos? Apadrinado, gracias. Había apadrinado un niño en Corea, recibía fotos de ese niño, le enviaban cartas y demás, así que él quiso hacer a sus hijos partícipes de ese apadrinamiento. Les enseñaba fotos también y les hizo parte de eso. Y uno de los niños sintió que este niño coreano era su hermano adoptivo. Así que él mismo, después de haber visto la generosidad de su padre, empezó a ahorrar durante un tiempo y cuando tuvo dinero suficiente, le compró una armónica, ¿sabéis? Este instrumento que se toca pequeñito, le compró una armónica y se la mandó a Corea a este niño. Bueno, este niño cuando la recibió dice que se puso muy feliz y que aprendió a tocar la armónica de una manera excelente. Después de unos años, este joven niño coreano se convirtió en un misionero, en un evangelista que evangelizaba con la armónica. No sé cómo lo hacía, intenté buscar algo en internet a ver si lo encontraba, pero qué va, ¿no? Con este instrumento pequeño, este niño estaba tan agradecido que vio, ¿no? Todo el testimonio que le estaban dando otras personas creyentes en Dios. Imagínate, no sé si llegaron a tener contacto físico, pero le motivó tanto que llegó a conocer al Señor
y con este pequeño instrumento pues tocaba la armónica. Así que hermanos, es muy recomendable que nuestros hijos, ya que tengan 5, 6, 8, 10 años o 12 o 15, quién sabe, participen en un tiempo semanal o mensual, no solamente para que ellos sepan lo que estamos gastando en casa, sino que ellos también sean partícipes cuando separamos nuestra ofrenda para el Señor. Porque eso para el cristiano, eso también hace parte de sus gastos. Es de hecho una de las primeras cosas que pensamos, ¿no? Cuando cobramos nuestro sueldo. Señor, gracias por tu providencia. Esto lo aparto para ti, para tu casa o para la necesidad de algunos cristianos, para la necesidad de los pobres, etc. Así que sea que lo hagas una vez por semana o una vez al mes, hazlo partícipe de ello. Y esto nos recuerda, hermanos, que cuando, y además lo hemos dicho en otro momento, cuando nosotros ofrendamos económicamente para la casa de Dios, eso es un acto de adoración. Y muchas veces nos pasa que se nos olvida y en último momento vamos, sacamos del cajero, lo metemos ahí. Pero deberíamos, hermanos, tener la preciosa costumbre de durante la semana ya estar pensando en ello. Apartarlo para el Señor, hacer a nuestros hijos partícipes de ello y decir, mira hijo, el Señor es bueno con nosotros. Esto que estamos dando al Señor es una parte muy pequeña, pero lo hacemos con gozo. Y las formas, bueno, también lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? De este pastor que vino a predicar aquí de Bilbao, Tony Ochoa, cómo él apartaba los billetes más bonitos. Si tenía a lo mejor un billete de 10 euros un poco arrugado, intentaba durante la semana conseguir el billete más bonito para su ofrenda al Señor. Si no podía, pues ya está, ¿no? Pero cómo, hermanos, qué importante es que podamos ir preparando el corazón durante la semana, porque el dar a Dios, dar a los necesitados en el nombre de Dios, es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Bien, así que esto, en primer lugar, que nuestros hijos puedan vernos dando y siendo diligentes y ordenados cuando damos. Tampoco, hermanos, tenemos que ir al exceso de ser tan generosos que prácticamente nos estemos quedando nosotros sin cubrir las necesidades de nuestro hogar, ¿no? Primero, el mandamiento de Dios es cubre las necesidades de tu casa. Primero tu familia, que es tu primer ministerio, ¿no? Y luego debemos enseñarles como lo hizo Dios con nosotros cuando nos dio su mayor tesoro. ¿Cuál es el mayor tesoro de Dios? Su Hijo Jesús. Él lo dio, lo donó por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos nosotros delante de Dios, sabiendo que Dios ya lo ha dado todo por nosotros? ¿Cómo respondemos nosotros a ello? ¿Qué tal hasta aquí, hermano? ¿Tenéis algo que decir? ¿Algún aporte? ¿Todo bien? Vale. Que no me pase como la clase pasada, que ya os había advertido que era prácticamente una predicación porque hablamos de la inversión que de verdad tiene una eficacia en los cielos, que es el Evangelio, creer en Dios, ¿vale? Así que, por favor, si tienes algo que aportar, dilo, por favor, que nos enriquecemos todos, ¿vale? Bien, segundo lugar, hermanos, el ahorro. Ya hemos hablado de ello en otra de las clases, ¿no? Es sabio ahorrar, es bíblico ahorrar. Es sabio ser precavido si tienes la posibilidad, ahorra para eventos futuros o para algo en particular. Ahorrar es bíblico y sabio. Nuestros hijos deben aprender a ahorrar con sabiduría y sin poner el corazón en ello, ¿no? Lo hemos dicho en otros momentos, que tú no cojas el móvil, abras la aplicación del BBVA y tu corazón descanse en esos 1.000, 2.000 o 10.000 euros que tienes ahorrado. Tengo dinero, me siento seguro. No. Nuestro corazón no debe descansar en ello. ¿Por qué? Porque el día de mañana ya no los tienes y ¿qué va a pasar con tu corazón? ¿Te vas a volver loco? ¿Loca? No, porque el Dios que provee es aquel que te hace descansar. Entonces, en este punto, hermanos, ahorro e inversión también, debemos ayudar a nuestros niños a ahorrar. Algunos padres, hermanos, abren una cuenta de ahorro para sus hijos. Desde que son pequeños, meten cada mes una cuantía, 10 euros, 100 euros, no sé, lo que cada padre determine, para que cuando el niño ya tenga una edad, pues no sé, le pague la universidad o su primer coche, no sé, cada padre lo hace como quiere, ¿verdad? Pero algunos abren una cuenta de ahorro a sus hijos. Y yo recuerdo cuando era joven, no sé si tendría unos 13 o 14 años, uno de mis tíos tenía un taxi y entonces él me pagaba a mí para que lo limpiara. Me daba
pues en aquel entonces no recuerdo cuánto era, pero bueno, me daba una pequeña cantidad para que lo limpiara por dentro, lo que son las alfombrillas, todo, lo dejara bien. Y recuerdo, hermanos, que una vez me encontré en el asiento de atrás una pequeña cartera con un billete, ponle 10 euros. Y ese día, pues imagínate, qué alegría, ¿no? Obviamente este dinero era de una persona, pero a saber qué persona era, porque imagínate un taxi tiene tanta gente ahí. Claro, mi tío vio que yo me lo encontré y lamentó no habérselo encontrado él. Pero recuerdo que a partir de ahí, no sé, se provocó en mí un deseo de ahorrar. Todo lo que mi tío me daba, yo lo empezaba a meter en la carterita, la carterita, la carterita, la carterita. Y era un niño ahorrador. Yo no me acuerdo para qué lo usaba. Luego mi madre me pedía prestado y entonces ya me olvidaba del dinero. Pero sí, era un niño ahorrador. Debemos enseñar a nuestros hijos a que ahorren incluso para sus propios deseos o caprichos. Dejémoslo en deseos, que a veces tienen, ¿no? Una bicicleta, quieren ir a un campamento, quieren hacer un viaje con el instituto, o comenzar a ahorrar para la cajita del niño de la Navidad, ¿no? Que ya hemos dado para que se lo lleven a otros países. Tengo un compañero, hermanos, que siempre habla de su padre. Este compañero, su padre, pues tiene dinero. Y siempre nos ha recordado que su padre, aun teniendo dinero, decía, si tú quieres conseguir algo, debes trabajar por ello. Le dijo, ¿tú quieres un coche? Vale, yo te doy para el carnet, pero trabaja tú y cómprate tu primer coche, tu primera moto o tu bicicleta, ¿no? Y no sé, él como que lo contaba como muy orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque su carácter se ha formado en base al trabajo. Si quiero algo, trabajo. Si quiero algo, aunque no tengo el dinero, ayudo a mis padres para conseguirlo. Y no me convierto en un joven, en un niño caprichoso, el que mis padres tienen que dar todo porque sí, porque son mis padres y me lo tienen que dar. Pues no. Aunque aquí tenemos unos jóvenes, nuestros jóvenes están dentro en la sala, qué bien les viene escuchar esto, ¿no? No pueden ser caprichosos, deben entender que sus padres no tienen por qué darle lo que ellos pidan, no tienen por qué. Bueno, en tercer lugar, hermanos, deudas, un chico joven con deuda. Bueno, ya hemos hablado de las deudas, hemos hablado de que en la medida de lo posible no es bueno acarrear una deuda porque nos convertimos en esclavo, ¿verdad?, de la persona a la que le debemos, pero incluso, hermanos, he puesto aquí esta frase, puede experimentar que es una deuda con poca edad. ¿Cómo experimenta un niño, un joven, lo que es una deuda? Bueno, pues él dice, mira, tú tienes un hijo y tu hijo te pide una bicicleta, ¿no? Te dice, papá, quiero una bicicleta. Vale, hijo, la necesitas ahora, ¿verdad? Vale, yo te la voy a comprar, pero me la tendrás que pagar tú. Te la voy a vender a plazos. Así que él dice que con sus hijos trazaron un plan de pago, le compró la bicicleta y sus hijos cada mes, cada vez que recibían la paga, decían, papá, toma, para pagar mi bicicleta cada mes, no sé cuánto tardarían, un año y medio, pero dice que cuando sus hijos pagaron fielmente cada mes, cuando saldaron la deuda, hicieron una fiesta para celebrarlo, perdón. ¿Sabéis cuánto iban a cuidar estos niños esa bicicleta que les había costado cada mes su dinerito? La iban a cuidar mucho más que aquellos chicos que recibían la bici porque sí, porque sabían el valor del dinero, lo que les había costado pagar ellos mismos su propia bici, ¿no? A veces lo que no nos cuesta lo volvemos fiesta, ¿no? Es como dice la frase. Entonces, hermanos, qué bueno, ¿no? Esto yo, hermanos, me lo he apuntado. Yo hago clic derecho y guardar como en mi cerebro, porque me gustaría aplicar esto con mis hijos también, que ellos entiendan el valor del trabajo y del esfuerzo. Bien, dice que antiguamente los jóvenes a temprana edad a veces adquirían un trabajo, ¿no? A lo mejor en verano iban a trabajar unas horitas a un restaurante, a cuidar niños o lo que sea. Ahora se ve poco esto, de que los jóvenes trabajen, ¿no? Antes se hacía más. Es verdad que ahora la ley les protege muchos más. Hay muchos padres que han abusado de sus hijos y han visto que es una buena fuente de ingresos, así que les sacan del instituto, no les escolarizan y a trabajar. Así que eso está mal, eso está mal. Los hijos, los chicos deben aprender primero, deben recibir primero educación y luego lo demás. Pero qué bueno que un joven pueda conseguir un trabajillo, ¿no? Para que pueda gastar para sus necesidades o para ayudar en casa también, ¿no?
Qué bueno un joven que diga con 17 años, papá, voy a echar unas horitas en el McDonald's, que me contratan ahora. Y de esto que gano, voy a ayudar en casa con esto. Porque sé que la luz viene todos los meses, el agua, el internet, la comida. Qué bueno sería eso, ¿no? Por lo que he dicho antes, ¿no? Nuestros hijos van al frigorífico y empiezan a comer sin control. Como no les cuesta a ellos, pues empiezan a comer y no tienen consideración de nada. Digo de algunos, ¿no? Así que, hermanos, es importante que nuestros hijos puedan ver una actitud balanceada en casa. Algunos padres han tenido escasez en su infancia. Algunos padres la han pasado mal de pequeños. ¿Y sabes lo que dicen algunos de ellos? A mis hijos no les va a faltar aquello que a mí sí me faltó. Entonces les voy a dar todo. Y creo, hermanos, que eso tampoco es una actitud correcta. Porque si tú al final crías a tus hijos en una cuna de oro y ellos no entienden el valor del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo, van a crecer así, demandándole eso a la vida siempre, a Dios incluso. Como siempre lo he tenido todo, ¿por qué ahora con 21 años no lo puedo seguir teniendo todo? ¿No? Entonces, hermanos, hay padres que piensan así, lo que yo nunca tuve, que lo tenga mi hijo. No quiero decir que también les vamos a hacer difícil la vida a nuestros hijos. No, que trabaje siempre, no. Hay que hacerle la vida cómoda también a nuestros hijos, sí podemos. Pero no debemos criarlos en una cuna de oro, en una jaula de oro, ¿de acuerdo? Y tampoco, hermanos, se trata de ser un padre excesivamente tacaño o indulgente. Necesitamos orar mucho por sabiduría. Hay padres que su hijo les pide algo y es que no le sueltan prenda nunca, hermanos. Porque de esa manera nuestros hijos no van a aprender la generosidad. Y muchas veces la generosidad se aprende cuando alguien te da algo que tú no mereces. Tú eres joven, te has portado mal en casa y aún así tu padre te perdona y te compra aquel jersey que querías. Eso es gracia, eso es misericordia. Así que si un padre es excesivamente tacaño, ¿cómo va a crecer su hijo? Con el puño cerrado. Yo tengo un amigo que es así, hermanos, y lo está cambiando con el tiempo. Agarrado al dinero, le criaron así. Sus padres casi nunca le compraban nada, todo lo guardaban, hermanos. Y él creció con esta mentalidad, ¿no? Entonces, un balance, ¿no? Ni criarles en cuna de oro, pero tampoco ser excesivamente tacaños, ¿no? Para que ellos aprendan la generosidad. ¿Vale? Y en cuarto lugar, y vamos terminando porque es la hora, el valor del trabajo. Hermanos, estamos preparando a nuestros hijos para servir a Dios y a la sociedad. Qué bueno es poder criar a un hijo que el día de mañana sea un buen trabajador. Sea que trabaje en el McDonald's o en una multinacional. Un buen trabajador. Que sus jefes se fíen de él. Que sus hijos, cuando los tenga más adelante, vean que su padre es un trabajador nato, que sabe administrar el dinero. Y ellos quieran ser como su padre o como su madre, ¿no? Qué bueno sería, ¿no? Y hermanos, de verdad, necesitamos mucha sabiduría de lo alto. Porque, hermanos, ya lo hemos dicho, lo dijo Marcos en una de las clases de escuela dominical con respecto al trabajo, ¿no? ¿Qué ejemplo estamos dando en nuestro trabajo si decimos que somos cristianos? Tú dices que eres cristiano en tu trabajo y eres un vago, estás esperando escaquearte en cualquier momento, ¿qué testimonio vas a dar ahí? Cuando tú quieras predicarle el evangelio a tus compañeros, tú ya tienes un muro que no les va a entrar nada, porque si tú con tu ejemplo no estás, valga la redundancia, dando ese ejemplo de buen trabajador, el evangelio difícilmente les va a entrar. Pero si tú eres una persona honesta y trabajadora, a lo mejor te escuchan mejor, ¿no? Bien, muy bien, hermanos. Y última transparencia y terminamos. No sé, ¿queréis comentar algo, hermanos? ¿Hasta aquí? Otra vez me voy a quedar con el monólogo, ¿eh? Hoy estamos pocos habladores, ¿eh? ¿Será que está todo muy claro o qué? Hermanos, resaltamos esto. De los padres depende que los niños crezcan con un pensamiento bíblico y sólido en cuanto al dinero y las posesiones. Qué importante, hermanos, que los niños no vean un padre o una madre ávaros, tacaños, cuando pueden defraudan, cuando pueden no pagan sus deudas, nada más que venga a gastar y gastar, no hay un control, ¿no? ¿Cómo van a crecer esos niños? Así que, como pasó en Gales, hermanos, con lo que dijimos al principio, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y debemos pasar ese relevo generacional de la fe
pero también de las enseñanzas prácticas de la vida. Y hermanos, de nuevo, yo alabo a Dios por este material que está siendo muy bueno. Quizá dentro de 15 años o 10 años empiece a aplicar muchas de estas cosas que estoy aprendiendo ahora. Ruego a Dios que no se me olvide, ¿de acuerdo? Así que terminamos esta clase, hermanos. Ya hemos visto todos estos quesitos: deudas, consejo, honestidad, donación. Si a alguien le interesa y no ha escuchado alguna de las clases, recuerden que están todas en nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Bautista de Llodio. Allí están en las listas todas estas enseñanzas, estas clases de escuela dominical. Y en la siguiente semana, hermanos, vamos a aprender a gastar sabiamente. ¿Quién necesita sabiduría para gastar? Mira, todas las manos arriba. Necesitamos mucha sabiduría. A veces gastamos sin control. Y recordar, gastar también se puede convertir en un acto de adoración. Amén. Bien. Bien, vamos a... ¿Ibas a decir algo, Nelly? ¿No? Solo estaba levantando la mano, ¿no? Porque necesita sabiduría, como yo. Bien, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu enseñanza valiosa que estamos adquiriendo a lo largo de estas semanas, a lo largo de estas clases. A ti te importa mucho cómo administramos el dinero que tú nos das, el trabajo que tú nos das. Gracias, Dios mío, porque podemos ir aprendiendo a ser más como Jesús, a ser más generosos, más sabios, más prudentes, y te pedimos que grabes a fuego en nuestros corazones estas enseñanzas, porque lo necesitamos. Necesitamos ser padres que crían a sus hijos en base a las verdades de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, por favor, ayúdanos, por favor, te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.